Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Hay ya un muerto por la disputa de este año en el Cauca. Un policía del SMAT, Boris Alexander Benítez, fue asesinado por una bala disparada por un autor aún desconocido en medio de las protestas del cierre de la carretera panamericana de la Minga indígena del Cauca. Además de esta muerte, hay heridos por arma de fuego entre los policías y los indígenas de la Minga. Hay heridos de lado y lado. Para empezar a entender lo que pasa en el Cauca, hay que saber que la muerte del policía de hoy no es la primera. Y en esto los indígenas tienen una memoria mucho más larga que la de la opinión pública y la del gobierno de turno. Y en esta memoria hay un hecho que es clave, que sucedió el 16 de diciembre de 1991, la masacre en la hacienda El Nilo en Caloto, Cauca. Para no hacer el cuento largo, un grupo paramilitar coordinado por Fidel Castaño y con el apoyo de miembros de la Policía Colombiana y de hacendados del Cauca, asesinó a 21 indígenas, incluyendo a 5 niños. Los mandaron a acostar boca abajo y los ejecutaron. La masacre se produjo para desplazar al grupo de indígenas paeses que habían ocupado la hacienda del Nilo, reclamándola como territorio ancestral. Por esta masacre, en varias ocasiones, el Estado colombiano ha reconocido su responsabilidad. A pesar de la masacre, al día siguiente llegaron 5.000 indígenas a la hacienda del Nilo. 5.000 indígenas a la tierra donde aún estaba fresca la sangre y el terror de la masacre que buscaba desplazarlos. Este es el talante de los pueblos del Cauca. Este es el talante detrás de decenas de bloqueos como el que vivimos este año. Y ese talante difícilmente se va a diluir por debates acerca de si es legítimo protestar acudiendo a las vías de hecho o de si los indígenas están infiltrados por grupos ilegales. Aquí arranca Zona Franca. Y hoy para hablar de lo que está sucediendo en el sur del país, para empezar a hablar de lo que será este arranque del Congreso, me acompaña el gobernador del departamento de Nariño, Camilo Romero, uno de los designados en este equipo de gobernadores para mediar en lo que está sucediendo en el Cauca, también en el Huila, uno de los que no se quiso parar con el presidente para la foto que tuvieron ayer. Camilo, gracias por estar acá. Gustazo, Daniel, un cordial saludo a Santiago, a José Daniel. Por supuesto, cordial saludo a los televidentes. Un gustazo. Santiago Valencia, senador del Centro Democrático, el hijo de la poderosa Casa Valencia de Antioquia. Gracias por estar aquí hoy, senador. No, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí nuevamente y por supuesto pues un saludo también al gobernador, a mi compañero representante José Daniel y por supuesto a todos los televidentes que hasta ahora están conectados. De Cambio Radical, José Daniel López es representante a la Cámara por Bogotá, es uno de los elegidos para examinar las objeciones que presentó el presidente Iván Duque al Congreso de la República por la ley estatutaria. ¿Qué más, representante? Hola Daniel, como siempre feliz de estar acá en Zona Franca. Un saludo para el gobernador Camilo, para el senador Santiago. Hoy una noche difícil, esto es difícil decir que sea una sorpresa, se veía venir que estaba subiendo el volumen un poco en las protestas alrededor de la Minga. Desafortunadamente hoy tenemos ya un policía muerto, varios heridos de lado y lado y un día de tiroteos. Esto fue lo que dijo el presidente Duque, ¿cierto? ¿Es el presidente Duque? Confírmame. Acerca de la muerte del policía del SMAT, Boris Alexander. Este es el presidente. Rechazo profundamente lo que ha ocurrido hoy con un miembro de la fuerza pública. Esto demuestra que hay infiltraciones de grupos armados y esas infiltraciones deben ser denunciadas y esperamos que los organizadores nos ayuden a encontrar a los culpables de este crimen. Bueno, ahí empieza a subir la tensión en este asunto y yo no sé cómo, si esto va a facilitar o entorpecer su trabajo, Camilo, cuando tenga que ir allá a mediar con ellos, esta acusación de infiltraciones. Bueno, lo primero que hay que advertir es que ha sido una propuesta de los gobernadores, una solicitud del gobierno nacional que 4 gobernadores, gobernador de Huila, gobernadora de Valle, gobernador de Cauca y gobernador de Nariño, estemos prestos a una mediación.
pero cuando uno hace esa tarea de mediación debe estar avalado por los dos actores en medio del conflicto. Así es que espero, al menos de mi parte, la confirmación por parte de la comunidad indígena del departamento del Cauca, con quien no he tenido comunicación alguna hasta el momento. Entonces, parte de mi razón por la que no estuve en esa foto que usted hizo alusión, Daniel, es porque justamente creo que la respuesta que esperaba la comunidad indígena, el suroccidente del país, era distinta a la que se dio de una comisión que va a llegar el día de mañana al departamento del Cauca, comisión del Gobierno Nacional. Así es que estamos listos, prestos a servir en esa intermediación, si así lo consideran tanto el Gobierno Nacional como los indígenas del Cauca. Pero la situación es muy compleja, muy delicada. Me duele profundamente lo que ha ocurrido. Y me duele porque lo dije antes de que ocurra. En esa reunión muy privada de alto nivel con el presidente de la República, los gobernadores, la cúpula militar de policía, el fiscal general, los ministros, viceministros, una pregunta al final al presidente de la República. ¿Cuántos muertos tienen que pasar para que finalmente se llegue a lo que tendrá que llegarse en cualquier caso, que tiene que ser el diálogo con los indígenas? No hay otra alternativa. Que alguien me diga cuál es la otra alternativa, ¿una masacre? Me van a decir que la salida y la viabilidad para desbloquear la vía y que todo siga normal es acabar con ese movimiento indígena por la fuerza. Pero bueno, entonces ahora empieza a mediar acá la infiltración, presunta infiltración, denunciada de infiltración y denunciada por el presidente de la República. Yo creo que esto lo que demuestra el presidente es esto, lo que demuestra es que hay infiltración. Para mí esto lo que demuestra es que se debe acudir de inmediato al diálogo. Entre más horas pasen, entre más días pasen, estaremos abocados a esta situación, a la que ocurrió anoche en una vía que era alterna, que fue tomada por un grupo al margen de la ley. Sí. Por supuesto, todo el respaldo a la fuerza pública para combatir a estos grupos al margen de la ley. No tienen cabida en el territorio nacional, deben enfrentarse. Pero hay una realidad social en el Cauca. Es decir, lo que quiero dar a entender es que estas marchas y estas protestas no se dan por generación espontánea, porque un día los indígenas amanecieron de mal genio a ver cómo molestan la vida al resto de ciudadanos en el país. Tiene unos orígenes, ustedes han mencionado una parte clara y fuerte al inicio del programa, y nosotros reconocemos el Estado Social de Derecho en toda su dimensión, en el que corresponde a la normatividad, pero también en el que corresponde a leer la realidad de estos territorios. Es decir, no es gobernar Suiza, es gobernar Colombia. Santiago. Sí, no, lo que ha pasado es lamentable. Por supuesto, lo primero es solidaridad con la familia del policía asesinado. Lo segundo es que el presidente Duque jamás se ha negado al diálogo. De hecho, lo que ha dicho es que cesen las vías de hecho para poder llegar a un diálogo y, por supuesto, ojalá a una concertación. La Constitución política garantiza la manifestación pacífica, pero tienen tanto derecho a protestar los que quieren protestar como a no protestar los que no quieren protestar, y las vías de hecho lo que hacen es vulnerar los derechos de otros colombianos que no están en la protesta y que tienen derecho a no estarlo. Mire, por ejemplo, ya los problemas de desabastecimiento que hay en parte del sur del país, de manera que el presidente lo que ha dicho en reiteradas ocasiones es, como lo decía el gobernador, hay que ir al diálogo, hay que dialogar con las comunidades indígenas, hay que buscar consensos, pero por supuesto pues hay que abandonar las vías de hecho para que el gobierno lo pueda hacer, porque el gobierno no puede atender, esto también es un poco una medida de aceite, sí. El gobierno no puede, digamos, ceder ante bloqueos, ante vías de hecho, porque entonces básicamente esto lo que pondrá es la vara para que de aquí en adelante cualquier organización social o de cualquier tipo que quiera... Como dicen algunos, ya le midieron los estudiantes. Claro, entonces de manera que hay que tener eso en cuenta y tiene que ponderarse. Frente al tema de la infiltración, pues yo creo que ya hay elementos suficientes para creer que así es, y es lamentable porque esto lo que termina es por afectar un movimiento indígena legítimo que está haciendo unas solicitudes, por supuesto, además también legítimas al Estado, que quieren dialogar con el Estado, pero que pues a ellos también les conviene denunciar quiénes están haciendo esta infiltración y evitarla, pues para que su movimiento no se vea manchado innecesariamente por personas inescrupulosas que tienen otros intereses distintos a la mediación. Le voy a poner unas imágenes de lo que fue hoy, lo que fueron hoy varios enfrentamientos con armas de fuego en el Cauca en medio de esta minga.
aquí había y hubo disparos de lado y lado de la fuerza pública y de un grupo desconocido que aún no se ha atribuido estos hechos. Estamos también esperando alguna comunicación oficial del Consejo Regional Indígena del Cauca al respecto de esto. Pues Daniel, vea, lo primero, acá hay que decir que hay que expresar toda la solidaridad con la fuerza pública, que ningún hecho ni ninguna circunstancia justifica la violencia y que no podemos legitimar las vías de hecho. Pero dicho lo anterior acá, también hay que reconocer unas realidades quepan o no dentro de nuestros esquemas mentales. Lo primero es que la realidad del Cauca hace rato desbordó al Estado. Yo me pregunto, por ejemplo, si el ESMAD, si esa fuera la decisión del gobierno, tiene la capacidad práctica de desbloquear los distintos puntos de la vía panamericana. Mucho me temo que no, mucho me temo que la represión del Estado o el ejercicio de la autoridad legítima del Estado no tiene hoy la capacidad práctica, no tiene hoy la posibilidad real de resolver el problema de los bloqueos. Acá en el fondo lo que ocurre es que la ecuación del poder cambió y que hoy, no solamente en el Cauca, no solamente a propósito del movimiento indígena, sino en Colombia y en Latinoamérica el poder es cada vez menos de los estados, cada vez menos de los ejércitos, cada vez menos de las iglesias y más de los ciudadanos, más de las organizaciones sociales. Y si el gobierno no aborda este tema desde la perspectiva que el discurso se agota, que acaso no se resuelve simplemente desde lo normativo, no lo vamos a lograr. Es perfecto que el presidente diga que no va a negociar en medio de las vías de hecho, pero mucho me temo que lo va a terminar haciendo y con unos costos y unas implicaciones muchísimo mayores. Acá creo que el único camino posible es el de reconocer la existencia de unos actores sociales con una capacidad enorme de construir confianza con ellos y de llegar a acuerdos cumplibles con ellos. O sea, básicamente, y le voy a poner lo que dice aquí uno de los representantes de la Minga, acerca de la solicitud expresa para que sea Duque el que va a negociar. Eso es lo que piden ellos. Pensamos que las comisiones que ha enviado hasta ahora no han sido comisiones serias porque no han hablado con la verdad y con la transparencia la Minga. Así que hoy hacemos el llamado al señor presidente para que en realidad si va a mandar una interlocución, sea una interlocución clara, seria, de frente a la opinión nacional e internacional, que podamos establecer el mecanismo y el procedimiento para que él pueda llegar y de esa manera concretar la conversación presidencial que está planteando los más de 20.000 mingueros que hemos salido en el suroccidente colombiano. Y quieren al presidente porque les voy a mostrar cómo le fue a la comisión que lideró la ministra del Interior. No era una comisión de bajo nivel, era la ministra de la Política, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, cuando llegó a hablar con los indígenas. Es muy importante saber, para poder informarle al presidente, ustedes tienen unas propuestas concretas para hacerle, o en qué consisten, en qué consiste el diálogo político que quieren plantear. Tienen que ver con la matada de tantos miles de pescados a través de Duitrango, por eso ellos están aquí. Esos y más son los debates con el señor presidente. Ahora es concretico. ¿Viene o no viene el presidente? Esa es la respuesta que necesitamos. Por agenda le es absolutamente imposible venir mañana. Bueno. Y entonces usted dice que tiene que ir el presidente. Pues yo creo que el presidente va a terminar yendo irremediablemente. El tema es en qué momento, y entre más se demore, posiblemente más elevados sean los costos de la construcción del acuerdo. Dos puntos claves allí. Una cosa es el ideal de la teoría política, que estamos, creo, de acuerdo todos. Es decir, el Estado Social de Derecho, lo que significa el cumplimiento de la normatividad, y otra es la realidad del territorio. Es decir, como gobernador del departamento de Nariño he tenido que ir allí al Diviso, donde está el pueblo Aguá, que me tiene bloqueada la vía de Pasto a Tumaco, a sentarme a conversar con ellos horas de horas para llegar a unos puntos de acuerdo. Y ahí no tengo en riesgo el Estado Social de Derecho, ni significa que se me van a levantar otros. Pues las movilizaciones que ha habido en el departamento de Nariño, que han sido similares a los años anteriores, todas se han resuelto mediante vía del diálogo con presencia del gobernador del departamento. Entonces, digamos, partimos de una base que no me parece una premisa acertada. Y lo segundo que quiero decir es que esto es calcado lo que pasó y el manejo equivocado con el paro estudiantil.
Entonces, cuando yo estaba en la reunión de gobernadores, le dije, presidente, a mí me parece esta reunión muy similar a la reunión que usted tuvo en el momento del paro estudiantil con los rectores, que por supuesto representan buena parte de la comunidad académica, pero no representaban a los estudiantes. Hoy estábamos los gobernadores, pues, o ayer estábamos en presidencia, pero no representamos a los indígenas. Y entonces todas esas situaciones creo que tienen que tomarse en cuenta y coincido plenamente con el representante. Entre más horas pasen, entre más días pasen, esto se puede complicar muchísimo. Además de los gestos de violencia que ya vimos, que rechazamos, que respaldamos a la fuerza pública, que le brindamos nuestra solidaridad igual a su familia, puede empezar a contagiar, si se me permite el término, o puede empezar a darse en otros departamentos lo que ya pasó en Huila. Es que primero arranca Cauca, luego va Huila, y le digo, si no han tenido atención hoy, que debo llamar más tarde, al pueblo de Los Pastos, en Nariño, que estaban esperando atención de la ministra del Interior, pues significan más de 100.000 personas que pertenecen a ese pueblo de Los Pastos, que perfectamente pueden bloquearnos el puente internacional de Rumichaca. El pueblo Agua puede bloquearnos la vía Pasto-Tumaco. Y esto puede tomar el mismo tinte que finalmente toma, después de la reunión con rectores, el paro estudiantil. ¿Y en qué termina? En diálogo. Así es que es importantísimo el tiempo. Eso es lo que está jugando en este momento. Sí, nuevamente, yo insisto, el presidente Duque además ha dicho que él está dispuesto a asistir cuando cesen las vías de hecho. Es que un gobierno, sea cual sea, presidente Duque, Juan Manuel Santos o el que sea, no puede atender a las vías de hecho cuando, repito, hay tanto derecho a protestar pacíficamente como a no hacerlo, porque el precedente es supremamente grave para un país y un presidente que cede ante las vías de hecho, porque finalmente también el presidente tiene la obligación no solamente de atender, por supuesto, el diálogo con las comunidades indígenas, sino de a todos aquellos otros colombianos que no están en la protesta y que también están viendo vulnerados sus derechos. En esos videos que estaban ahí, usted ve mucha gente corriendo a resguardarse en sus casas porque les están disparando, gente que no ha podido llegar a sus destinos porque están en esto, hay desabastecimiento, etcétera. De manera que a mí me perdonan, Santiago. y perdón, gobernador, a mí me perdonan, pero en el caso, por ejemplo, de los estudiantes, se habló con los gobernadores y se negoció también con los estudiantes, y hoy hay unos resultados que son positivos cuando cesaron las vías de hecho, y los mismos estudiantes decían, hombre, aquí hay gente que no viene a las marchas. Estuvieron marchando y no, claro, y no pero fueron fíjese, a clase y hasta ellos que... decían, mire, aquí hay gente que está metiéndose en las marchas para atacar la sede de RCN, para hacer una cosa, eso no lo aceptamos, eso no lo convenimos, eso no es el movimiento estudiantil, no aceptamos las vías de hecho, perfecto, eso está bien, pero mire, aquí hay, por ejemplo, a los policías del SMAT, que no se mencionó ahora, bombas molotov con ácido, el policía que atacaron con ácido, estos disparos de grupos que no se han identificado que están allí. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que el gobierno acuda a una negociación con la minga indígena, que tiene toda la legitimidad y todo el derecho, pero donde no hay unas condiciones claras para buscar consensos? Yo creo que en lo teórico todos estamos de acuerdo. Y es verdad que lo ideal es que un presidente no negocie en medio de una vía de hecho. Eso lo dice el manual. Ahora, cuando usted enfrenta una movilización social, el activo más importante que tiene es el de su palabra. Y mal hace en asumir posturas que no va a ser capaz de sostener en el largo plazo. Si en 2 semanas no se han levantado los bloqueos de la vía panamericana como consecuencia o asociado a la decisión del presidente Duque de no ir él a hablar con los indígenas, muy seguramente sabe qué va a pasar, Daniel, que allá va a llegar el presidente 2 semanas después y teniendo que retractarse de sus palabras, según las cuales no vivir en medio de la vida de hecho, termina llegando 2 semanas tarde, incumpliendo su palabra y llegando a tratar de construir un acuerdo, pudiéndonos ahorrar todo ese tiempo. A ver, pero entonces hay algo que ustedes pueden hacer, gobernador, y es establecer unos mínimos para que Duque pueda ir con algún tipo de garantía. A ver, hay varios puntos claves. Primero, la postura del senador Santiago la comprendo desde su óptica y desde la teoría política, digamos, desde el manual, como lo ha dicho el representante, está claro. Pero mire, hay algo importante, por el derecho de la mayoría de los ciudadanos, es que es justamente que hay que movilizarse cuanto antes hacia el diálogo y hacerlo de manera efectiva.
De lo contrario, estaremos abocados a dos posturas inamovibles. La postura del gobierno diciendo el presidente no va mientras haya vías de hecho y los indígenas diciendo no levantamos las vías de hecho mientras el presidente no venga. Y entonces la respuesta a la ciudadanía por parte de los dos va a ser esto es indefinido. Y es allí donde necesitamos garantizar unos puntos de acuerdo. Yo he dicho, bueno, gobernador, y esa es la estoy de tarea acuerdo que en que tienen debe ir el ustedes. presidente al territorio. Debe ir. No necesariamente allí, a ese punto, pero sí debe estar en el departamento del Cauca, en Popayán o en otro municipio, o en Cali, o si quiere en el departamento de Nariño, donde sea, tiene que acudir al diálogo e ir a las regiones. Ese me parece un mensaje importante, rápido de hacer, pero no tiene que ver con que nos quedemos en la teoría política dejando pasar el tiempo mientras los ciudadanos, que son mayoría, están damnificados por un bloqueo, como sucede en el caso del departamento de Nariño. Para nosotros, la solución está no en la teoría política, está en la solución, como nos ha tocado ir a nosotros, a los bloqueos que hemos tenido que enfrentar en el Gobernador, departamento pero de Nariño. esa es la tarea que tienen ustedes, y ustedes lo que deben buscar es un punto donde existan garantías precisamente para que se pueda dar ese diálogo, donde no se trata de ceder la palabra o no cumplirla o ir en 2 semanas cuando ya tengamos un problema supremamente delicado, sino donde las dos partes entiendan que tienen que llegar incluso a unos puntos para poder sentarse a negociar. Y para Pero negociar, cuando ¿qué? un gobierno, Es la pregunta. Bueno, es Y que entonces, eso tiene que estar claro también con las... Hablemos, Yo hablaba, hablemos por un ejemplo, poquito con de algunos eso. indígenas Y de espérese, Antioquia. me tengo que ir a la pausa, senador. Cuando regresemos hablamos de qué es lo que tienen que hablar el presidente Iván Duque y los indígenas del Cauca, cuáles son las solicitudes de ellos, cuáles son las cosas que ha hecho este gobierno con las que ellos no están de acuerdo. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:27 de la noche, estamos en directo desde Bogotá, hablamos de lo que sucede en el sur del país, alrededor de la Minga, en el Cauca, también hay bloqueos en el departamento del Huila y hay un clima de agitación social alrededor del país. Esto tiene que ver con la decisión del presidente de objetar 6 artículos de la ley estatutaria de la JEP, tiene que ver con el incumplimiento de promesas anteriores y por los incumplimientos dentro de este mismo gobierno. La línea del medio, el medio político que dirige Laura Gil, del grupo cercano al exministro Cristo, saca un artículo interesante. Entonces, yo he escuchado mucho la idea de que esto fue las promesas que dejó Santos, que no ha podido cumplir Duque, que es culpa de Santos porque prometió. De hecho, una de las promesas de Santos se hizo en este decreto. En un decreto del 2014, ya le digo cuál es, dame artículo financiación. Este es un decreto y ya le digo cuál es el número, el 1953. Y entonces ahí entre todas las promesas es un decreto de una cantidad de artículos y de páginas. Dice que la financiación de todas estas competencias y funciones que tendrán los consejos indígenas en los territorios se financiará con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones correspondiente a cada sector. La asignación especial del Sistema General de Participaciones de los resguardos indígenas se destinará para financiar los proyectos de inversión. El gobierno de Santos, y dámelo de la línea del medio por favor, el gobierno de Santos les dijo que lo iba a subir de 0.5 a 1%. Y esto es lo que trae este medio político. Y dice, el gobierno del presidente Duque bloqueó el trámite de uno de los principales compromisos asumidos con la población indígena. A la fecha, los resguardos reciben el 0.5 del Sistema General de Participaciones. En el 2016, el Ministerio del Interior del gobierno del presidente Santos prometió subirlo a 1%. Sin embargo, el gobierno del presidente Duque bloqueó el trámite de uno de los principales compromisos asumidos con la población indígena y a la fecha los resguardos indígenas, ahí tengo un errorcito, en octubre del 2018, sin bulla alguna, el gobierno de Duque retiró el proyecto presentado, pero no tomó medidas para renegociar los compromisos o informar a las poblaciones involucradas. Entonces, hay algo que sucedió en este gobierno. Sí, no, y seguramente además, y yo hablaba con algunos indígenas de Antioquia y me decían que incluso los incumplimientos del Estado vienen incluso desde mucho tiempo atrás y realmente frente a comunidades indígenas pues hay muchos temas que seguramente estarán pendientes. Y de hecho las mingas, yo tuve la posibilidad, ahora le contaba a Daniel, tuve la posibilidad de estar en una minga hace más o menos 10 años y ahí hay unos temas sociales bien interesantes que vale la pena estudiar y frente a la reivindicación de las comunidades indígenas que se pueden analizar y sobre las cuales con toda seguridad tienen
tienen toda la razón. Pero volvemos al mismo tema y vuelvo al tema del gobernador ahora. Yo no creo que esto sea un tema de teoría política. También la práctica política nos indica que cuando un gobernante acepta las vías de hecho, lo que hace es básicamente que cualquier otro grupo que quiera obtener algo del gobierno acuda a las vías de hecho vulnerando los derechos del resto de la ciudadanía. ¿Usted cree que a los indígenas les van a parar bolas si no cierran la Panamericana? No, pueden, mire, las mingas siempre las convocan además, esto también es histórico y el gobernador lo podrá, que está más cercano a las mingas, siempre las convocan también al inicio de los gobiernos, también es una forma de llamar la atención de los gobiernos que está bien, que es legítima, pero también es cierto que ha habido muchas organizaciones distintas a las mingas que persiguen intereses políticos distintos a los de las verdaderas reivindicaciones de los derechos de las comunidades indígenas y que utilizan esto como herramienta política con otros fines completamente distintos a los de la reivindicación de los derechos de los indígenas. Dos comentarios. Primero, para entender que estas comunidades han tenido unas posturas históricas frente a los gobiernos, sean Santos o Duque, es decir, la polarización del país de Santos, Duque, Uribe, pues es una polarización política, pero ellos han tenido una historia que han estado enfrentados a muchos gobiernos. Esto para aclarar que no es necesariamente un tema, pues, de esa discusión política. Le doy este ejemplo. Con el gobierno anterior, en una minga, fueron capaces de no recibir y devolver a 6 ministros en el Cauca. 6 ministros, no se trata ahora de esta situación. Pero entrando en gracia de discusión de este tema político, a mí me inquieta mucho. Es decir, el gobierno nacional, y ahora creo que vamos a tocar el tema, tiene unas posturas políticas. De hecho, las objeciones a la JEP son posiciones políticas. Decir o intentar demeritar una lucha social como la del Cauca, diciendo que tienen posturas políticas o intereses políticos, pues claro que los tienen, es natural que los tengan, es evidente que deben tener unas posturas políticas. Ahora, eso es parte de la discusión y parte del diálogo, en medio, claro, de un panorama de polarización que vive el país. Entonces, estamos abocados a unas posturas políticas del gobierno, unas posturas políticas de la minga indígena, y para eso es que se requiere el diálogo. Insisto, el diálogo sobre todo para resolverle el problema a quienes nada tienen que ver en el pero una cosa es que los indígenas tengan posturas políticas, que las tienen y está bien y tienen todo el derecho, y otra cosa es que grupos distintos a los grupos indígenas utilicen las mingas con propósitos distintos a los de las reivindicaciones de los derechos de los indígenas. Y yo le digo una cosa, mucho daño le hizo desde el punto de vista de la opinión, incluso de la propia fortaleza política, la presencia de las FARC en la minga, de miembros de las FARC congresistas, que no tienen ningún interés, y me disculpa, frente al tema de la verdadera reivindicación de los derechos de los indígenas en el Cauca. De manera que aquí sí hay unas personas que pretenden permear un movimiento indígena, social, perfectamente válido y legítimo, con posturas distintas a las de los grupos que están allí. De acuerdo, pero además hay un problema estructural que creo que escapa al tema del gobierno de turno, y esto no es ni culpa del presidente Duque, ni culpa del presidente Santos simplemente, sino es que acá se ha generado un círculo vicioso, que consiste en qué. Por una parte, hay unos pasivos con esas comunidades, compromisos, pactos que no se han cumplido. Como no se cumplen, las comunidades recurren a las vías de hecho. Para levantar las vías de hecho, llega el gobierno de turno, de quien sea, pacta nuevos compromisos que no se cumplen, se vuelven pasivos y propician nuevas vías de hecho. Vuelvo y digo, acá la clave es el diálogo, la construcción de confianza, y más que tratar de levantar bloqueos por medio de generación de expectativas que sembrarán nuevos paros, se trate de hacer compromisos acotados, pero mucho diálogo, pero orientados diálogo por a cumplir plata. Es decir, aquí pasivos. lo que la gente está buscando no es sentarse a hablar por hablar, no, es que le cumplan con unos recursos que le habían prometido antes. Eso es una puja por los recursos públicos y por la inversión en el desarrollo territorial, adicional a todos los elementos políticos que, como bien lo dicen tanto el senador como el gobernador, entran acá en juego de forma legítima. En eso los indígenas tienen razón y yo los acompaño. Les repito, estuve reunido con unos de ellos en Antioquia en estos días y dicen, mire, nosotros estamos cansados de que nos pongan grandes expectativas de presupuestos, en planes de desarrollo, presupuesto general de la nación, presupuestos bianuales, pero que al final no veamos en los territorios esa inversión. Decía, mire, yo prefiero... de participaciones, ¿cuánto es? No, pues imagínese. Ahora, ellos decían, nosotros preferimos que no nos digan que en el plan de desarrollo hay 10 billones para nosotros, pero que vamos a tener 3 o 4 billones de inversión real en los territorios indígenas.
tienen razón, eso me parece sensato, me parece que está bien y que siempre y cuando se puedan, como en cualquier inversión pública, la Contraloría verificar la correcta inversión de los recursos, la Procuraduría frente a los funcionarios que los aplican y por supuesto además los criterios técnicos de viabilidad y de necesidad de la inversión de los recursos en las zonas, pues está bien. Y eso responde un poco, digamos, al tema, y es que los indígenas quieren ver realmente inversión en sus territorios, inversión pública que se vea reflejada en su mejoramiento de la calidad de vida, y yo creo que en eso nadie puede estar en desacuerdo. 2 datos de incumplimientos en el caso del departamento de Nariño. Año 2013. En el Talparo no existe. Se firma un COMPES agropecuario de 4 puntos, uno de ellos, el último, dirigido a las comunidades indígenas Pastos y Quillacingas, 2 de los 7 pueblos indígenas que tiene el departamento de Nariño. Incumplimiento total. Bueno, diga usted, se cumplen los proyectos del 2014. Tenía unos años para cumplirse el COMPES. No se cumple después del año 2014. Con el pueblo Aguá, fui testigo de cómo se le mintió en la cara a los indígenas. Acompaño la Comisión del Gobierno Nacional y dicen, van a tener aquí 5.000 viviendas, tanto en proyectos productivos, lo que dice el representante, y se convierte esto en un nuevo incumplimiento. La persona que fue del gobierno anterior levantó eso en 2 horas. ¿Quién? El exministro Aurelio Iragorri. Que era el que mandaban a el exministro de Agricultura, con una capacidad impresionante. Ya llevamos varios días y llegó y en 2 horas desbloqueó eso, claro, 5.000 viviendas, cuántos proyectos productivos, firma de nueva acta, se levantó el bloqueo. Que ese es el círculo vicioso. Es muy peligroso entonces, digamos, lo que ha venido ocurriendo, pero esto para señalar que si a usted le han incumplido desde el año 2013 y tiene una manifestación, pues algún sentido tiene, alguna razón tiene. Por supuesto, el ideal es que no dificulten la vida cotidiana de nadie. Ese es el escenario ideal en la democracia. Venga, conversemos, lleguemos a un punto de acuerdo. Bueno, pero ahí está la capacidad de escucha, de diálogo efectivo que esas comunidades no han tenido nunca. Y por eso no creen en nadie, sino en el presidente. No, y está bien, y el presidente tendrá que acudir, y repito, él lo ha dicho, está dispuesto a ir a hablar con ellos. Duque lo conoce Eso hoy, lo conoce hoy el ha país. dicho que está dispuesto a ir a hablar con él. Ha dicho que si cesan las vías de hecho, está abierto a la negociación y sí, al pero diálogo con ellos. Ahí está el punto, digamos, ahí está, perdóneme, la trampa para la ciudadanía. Y digo la trampa porque estamos atrapados en medio de quienes dicen los indígenas, si no viene el presidente Duque, no levantamos las vías de hecho. Y el presidente Duque dice, si no levantan las vías de hecho, no voy. Entonces quedamos en medio todos los ciudadanos. Bueno, ahí tienen ustedes una tarea bien bonita, gobernador. Tarea bien bonita que la asumo una vez seamos legitimados por la minga indígena. Toda esta discusión sucede en medio de una discusión política alrededor de la implementación de los acuerdos de paz por las objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP. Hay ahora un duro enfrentamiento entre sectores del uribismo y la Corte Constitucional. De eso hablamos cuando regresemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:43 minutos, estamos en directo y si usted se mete ahora mismo a Twitter, por ejemplo, a la red social y mira cuál es el trending topic de lo que está hablando la gente, encontrará que el hashtag Corte Constitucional Corrupta es de lo que más se está hablando y con comentarios como este. Esto es un usuario que se llama A la Diestra. Ahora ya saben para qué sirve el poder, además de corromper, sirve para seguir gobernando a pesar de la ausencia. La izquierda infiltrada hace decenas de años lo entendió perfectamente. Corte Constitucional corrupta y pone una foto de Juan Manuel Santos en una cena con la hoy presidenta de la Corte Constitucional y otro magistrado que se dio, entiendo, luego de la audiencia sobre el glifosato. Ese es el trending topic, pero déjenme, yo les doy un poquito de contexto alrededor de por qué la Corte Constitucional está de trending topic. Esta mañana en la W, también en el diario El Tiempo, empezó a circular esta versión sobre la Corte y la decisión que tomaría a una consulta que le hizo el presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, acerca de las objeciones que recibió el presidente Duque. Dame la versión, Corte, perfecto. Así responderá la Corte a las objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP. Según la W, citando fuentes,
Según logró establecer la W, la Corte responderá que dichas objeciones no son por inconveniencia, sino por inconstitucionales, es decir, las rechazaría. Eso llevó a que esta tarde el senador Álvaro Uribe trinara lo siguiente acerca de la Corte Constitucional, haciendo un llamado a nombre personal a uno de sus magistrados. Por favor, magistrado Lizarazo, permita que los equilibrios operen. El acuerdo con la FARC no se puede invocar para derrocar el Estado de Derecho. Ese es el mensaje del senador Uribe a la Corte, y la Corte responde, ese lo tengo por ahí en el espejo, Juanse, con un tuit esta tarde, que ya se los muestro, diciendo lo siguiente. Ahí viene. El miquito está pedaleando. La Corte Constitucional no ha registrado ponencia para resolver la petición de Alejandro Chacón, presidente de la Cámara de Representantes. Usted tiene la fortuna de ser una de las personas que está en ese petit comité para resolver estas objeciones. ¿Cómo ve la cosa? Pues vea, le cuento. Primero, creo que esto manifiesta un poco las declaraciones del presidente Uribe, ponen de presente nuestro mayor temor. Y es que acá se está planteando un falso dilema entre Estado de Derecho y acuerdos de La Habana. Y yo creo que lo que sí pone en riesgo el Estado de Derecho es la decisión del presidente Duque, no de objetar un proyecto de ley estatutaria, sino de objetar una sentencia judicial de la Corte Constitucional, que en realidad hace cosa juzgada. Ajá. Antes de nosotros entrar a mirar cada una de las objeciones, debemos partir de una consideración de orden jurídico, y es que el congresista que se anime a revisar objeciones presidenciales a una sentencia de la Corte Constitucional que no es nuestra competencia, va a estar incurriendo posiblemente, y lo advirtió el procurador, bien sea en una extralimitación de sus funciones con consecuencias disciplinarias o incluso en un prevaricato por acción. ¿Y esa es una posición de bancada, representante de Cambio Radical? Esta es mi posición personal, como lo dijo el doctor Germán Vargas en su columna del Tiempo. En el partido hay dos posiciones. Sí. Uno de quienes apoyan con toda legitimidad las objeciones presidenciales y otros que consideramos que más allá del contenido de las objeciones, acá lo que se está poniendo en juego es el Estado de Derecho cuando se utiliza convenientemente la figura de las objeciones para cuestionar sentencias judiciales. Y aquí, Santiago, los veo quedándose solos. Cambio Radical al menos está dividido. El partido de la U, entiendo que hoy decidió en bancada no apoyar las objeciones del presidente Duque. Ese es un partido de gobierno, el partido de la U. Están acompañados por el Partido Conservador, por las bancadas cristianas, pero con eso no les alcanza. Sí, yo lo que quiero también precisar un poco el tema del Estado de Derecho como lo plantea el presidente Uribe. Mire, en el Estado de Derecho como lo tenemos nosotros, donde se supone que hay un sistema de pesos y contrapesos, donde además debe existir una colaboración armónica entre los poderes públicos, pues la objeción presidencial es un elemento precisamente de contrapeso al legislativo cuando presenta proyectos de ley y proyectos de ley estatutarios que reglamentan básicamente asuntos que están contenidos en la Constitución. Es cierto que estos tienen un control automático y previo por parte de la Corte Constitucional, pero la Constitución, y ustedes lo pueden buscar, mantiene las facultades para presentar objeciones también en proyectos de ley estatutarios. Por inconveniencia. Por inconveniencia, y el presidente así lo ha hecho. Ahora, por supuesto, pues aquí hay temas y él dentro de su argumentación lo ha hecho, y cuando uno, por ejemplo, alega la inconveniencia de que los victimarios deban responder de manera principal a la reparación integral de las víctimas y el Estado de manera subsidiaria, pues aquí hay un argumento que es de inconveniencia frente a los derechos de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, pero que por supuesto tienen un alcance constitucional, porque es que estamos discutiendo una ley estatutaria, es decir, todo lo que está en la ley estatutaria pues tiene relación directa con la Constitución, porque esta es la característica de la ley estatutaria, de manera que el Congreso de la República tiene todo el derecho, y se le otorga en la Constitución misma, a tramitar unas objeciones presidenciales que hacen parte del ejercicio de pesos y contrapesos. Cuando el presidente Uribe, senador Uribe, dice que esto pone en riesgo
en base al acuerdo con las FARC en La Habana, el Estado de Derecho, pues tiene toda la razón, porque finalmente no nos pueden decir a nosotros que una función constitucional de los pesos y contrapesos, que hace parte del Estado de Derecho, de la estructura del Estado de Derecho y de las funciones que tiene el Ejecutivo del Congreso de la República, no se pueden hacer por una sentencia de la Corte Constitucional. Pero no me meta en este... A ver, hágale. No, por favor, gobernador. No, a ver, usted... No, ya hablé. Nos va... Dejemos que el gobernador... Usted tiene ahí ese chicharrón en sus manos. Pero vea, dos cosas. Lo primero es que si el presidente se dio la pela de usar la objeción presidencial para cuestionar decisiones de la Corte Constitucional, bien lo puede hacer él, pero que no nos meta a nosotros en ese embrollo que tiene consecuencias tan serias. Segundo, en la declaración del presidente Uribe deja clarísimo esto para dónde va. Vea, si nosotros aceptamos estas objeciones, vamos a abrir la puerta de los sustos. Sabemos que empiezan unas objeciones sobre 6 temas puntuales, 5 porque ya la Corte Constitucional resolvió uno en una sentencia sobre otro tema esta semana. Pero una ley de menor categoría, la ley de procedimiento. De acuerdo, pero avalada por una sentencia de la Corte. Pero lo que viene acá de fondo es un proceso de desmonte gradual, progresivo y decidido de lo pactado en La Habana. También lo dijo el presidente. No, pero es que la película, senador, permítame terminar la idea. La película la está armando de a poquitos el proceso de paz, porque si objetaron 6 puntos puntuales de lo que le estoy diciendo, hombre, pues eso ya es demasiado senador, exagerado. pero cierto o falso que el presidente Uribe trinó hace 2 semanas señalando que debíamos pensar en la posibilidad de eliminar la JEP. Entonces no digan que acá traen unas propuestas cándidas absolutamente pequeñas cuando ya revelaron lo que tienen de fondo. Eso es hacer un tema coyuntural los acuerdos de una cosa de corrupción absurda que ha visto el país, de infiltración incluso probablemente de la mafia para evitar extradiciones frente a la garantía de no extradición que estaba incluido en el propio acuerdo de paz. O sea que cada vez que en una entidad pública haya corrupción hay que liquidarla. No, pero ojo, porque es que aquí tenemos un problema más grande, y es que esto es un tema de justicia transicional que debe operar en un periodo de tiempo precisamente para un proceso de normalización de un país que se supone que está saliendo del conflicto. Entonces, ojo, porque si la JEP no es capaz en un mecanismo de justicia transicional de darnos la garantía precisamente de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, tenemos problemas graves. Me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos quiero su opinión, gobernador, de cómo se ve esta pelea desde la región, esta pelea de centro de Bogotá en la región donde se están implementando los acuerdos. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, nos quedan 5 minutos de programa. Escuchábamos la discusión que ya hemos tenido en este programa, que ya hemos tenido durante estos días acerca de las objeciones a la JEP. Eso, allá donde se está implementando el acuerdo, ¿cómo suena? Todavía más complejo de una realidad que lo he dicho, lo he mencionado y he sido crítico con el anterior gobierno. La paz nunca llegó al departamento de Nariño. Entonces, digamos, teníamos una realidad ya suficientemente dura. La paz no llega al departamento de Nariño, pero ahora ni siquiera tenemos el horizonte de la paz. Es decir, esa objeción a la JEP, la objeción presidencial, que son posturas políticas. Digo, aquí podrán haber muchas discusiones jurídicas. Y habrá quienes dicen, no, los congresistas sí pueden, los otros no pueden, primero la Corte. Todo lo que quieran, pongan de acuerdo ustedes a 2 abogados. Es decir, eso no hay manera. Pero la realidad de esto, claro, es la realidad política por encima de esto. Es la primera vez que ocurre. Unas objeciones presidenciales ante lo que la Corte Constitucional ha dicho, listo, vaya a sanción presidencial. Y eso, por supuesto, nos pone en una discusión jurídica, como lo hemos visto, pero en la realidad del territorio es la imposibilidad de al menos tener el horizonte de la paz. Y eso nos preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque aquí, si algo creo, y lo decía ayer, se lo dije también al presidente Duque, es el tema de lo que significa la jefatura de Estado. Es que ser jefe de Estado significa no solo gobernar para un sector político. Y eso me parece a mí importantísimo. Lo digo en los municipios, lo digo desde la gobernación. Ganamos con tantos votos, pero tengo la obligación de gobernar para todos. Creo y siento que esa jefatura de Estado es más que necesaria hoy. Para llegar a puntos como los que ha dicho el senador, se necesita apoyo, colaboración de los distintos poderes. Y creo que eso no... A ver, pero yo entiendo cuando ellos dicen nosotros ganamos con un proyecto político que explícitamente tenía reparos al acuerdo y propuso modificaciones al acuerdo. Entonces, aquí, y dicen ellos, hay un catastrofismo
nosotros no estamos desmontando el acuerdo, solamente vamos a hacer unas modificaciones. ¿Eso no se está entendiendo así? Yo lo que pongo sobre el tapete es lo que significa un jefe de Estado, unidad. Lo que significa un jefe de Estado es asumir las responsabilidades. Cuando uno asume un gobierno, asume los activos, pero también los pasivos. Y eso nos toca a nosotros también en los gobiernos departamentales y en los gobiernos locales. Entonces, digamos, para ese territorio, que es la pregunta que usted hace al inicio, Daniel, lo que significa saber que en el plan de desarrollo la apuesta por la sustitución de cultivos de uso ilícito va a ser de 17.000 hectáreas. Es decir, usted entiende cuál es la apuesta de este gobierno. La apuesta de este gobierno va a ser veneno y glifosato para esos territorios. Lo ha pedido ya y lo ha dicho públicamente. Entonces, mire lo que le espera a Nariño. Nariño no tiene la paz con Santos y ahora lo que tiene con Duque no es sino la posibilidad de glifosato para su territorio. Pues esto, por supuesto, no es nada parecido a lo que esperaba el pueblo del departamento de Nariño. Santiago. Sí, no, yo comparto en la primera parte de lo que dice el gobernador, y mire lo difícil de gobernar en un país polarizado y dividido. Imagínense que la decisión hubiese sido la contraria frente a los electores del presidente. Es decir, aquí no había posibilidad, lamentablemente, de tomar una decisión que unificara, además unánimemente, al pueblo colombiano en torno al proceso de paz. Y perdónenme que me devuelva tanto, pero la responsabilidad la tiene el presidente Santos, porque él hizo un plebiscito refrendatario sin necesidad de hacerlo, porque la Constitución no se lo mandaba, él podía tomar la decisión, y luego hace una mini refrendación en el Congreso que aleja la posibilidad de un acuerdo político frente a los acuerdos de paz. Sí, pero llegando a ese punto, digamos, de unidad. Pero mire, volviendo al mismo tema y lo que le decía a José Daniel, en vez de objetar toda la ley estatutaria, se objetaron 6 puntos que además, mire, que respondan primero los victimarios y subsidiariamente el Estado. Yo no veo eso en enemigos de la paz. Se me acaba el tiempo y tenemos una cosa muy importante que nos falta por discutir, y es la camiseta de la Selección Colombia. Esto es Enredados. Y entonces, de todos los memes, en este es en el que se ve mejor la camiseta de la Selección Colombia. ¿Sí o qué? No, la camiseta, en eso creo que hay unidad absoluta. ¿Pero usted sí sabe, sí entendió el meme? Sí, el vestido de la primera dama. Pero eso al final terminó en una descalificación absolutamente machista en contra de la primera dama. Entonces, vea, prefiero volver a un argumento del gobernador Camilo. Pero hay algo importante al final del programa, es que al menos hay un punto de unidad nacional. Mire, en que la camiseta fue fea. Sí, pero mire, ahora la gente pelea. Ganamos el primer partido del próximo y ya todo el mundo la compra. Me voy. Muchas gracias, señores. Gracias, gobernador, por pasar Daniel, por acá. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.